Muy contenta de estar en Tacuarembó, este departamento que me habla de cosas lindas, me habla de Circe Maya, me habla de Luecha Benavides, me habla de Tomás de Matas, del Darno, y me habla también de un hospital de punta, como es el hospital que estoy en ustedes, el hospital de Tacuarembó, que es un hospital de punta a nivel regional, con su equipo de neurocirugía excelente, con esta experiencia de los drones ahora haciendo llegar la leche o los medicamentos a quien lo necesite, también con el polo educativo que tienen aquí. Así que bueno, es un departamento que me interesaba mucho venir a ver y que en la campaña había estado mi agenda complicada, así que bueno, fue el primer departamento que ahora salí en esta recorrida. Y por mucho tiempo difundiendo noticias muy buenas de Tacuarembó. Bueno, por mucho tiempo sí, con corresponsalía acá, ahora tenés tú esa corresponsalía de subrayado, pero siempre es un departamento que nos resultó importante e interesante. Y además conociendo un poco más de cerca la realidad por el motivo que estás recorriendo el Uruguay, como recién lo comentabas, y a su vez también conociendo diferentes problemáticas que seguramente te están planteando los representantes aquí de Tacuarembó y por supuesto la ciudadanía. Sí, siempre los compañeros, los diputados hacen llegar esas problemáticas, pero el diálogo con la gente es algo insustituible, ¿no? Encontrarse con la gente, que la gente te plantee lo que está viviendo, sus dificultades o sus logros, es importante. Y realmente uno se encuentra allí con aristas de la vida del país que no conoce y que nos reflejan que hay tantas realidades como personas, ¿no? O sea que esta recorrida, que además ha sido definida como prioritaria por la fuerza política, seguir recorriendo el país y hacerlo no solo en campaña, seguir estando en el encuentro con la gente, es algo que nos parece fundamental. En estas recorridas que estás realizando por el interior, ¿has notado muchas situaciones de desigualdad? Bueno, la desigualdad es una realidad que es más allá de la pobreza, ¿no? Hay países que no tienen niveles de pobreza preocupantes y tienen desigualdad. Hay desigualdad en el acceso a las posibilidades, ¿no? Hay desigualdades sociales y eso se refleja en una cantidad de cosas, ¿no? Yo creo que nosotros ahí tenemos un debe importante a nivel de la infancia, que es el tema que yo he tomado como prioritario en esta etapa, porque realmente cuando estaba del otro lado pensaba que en esto había que hacer algo, ¿no? Y bueno, y es a lo que estoy abocada. Presenté un proyecto de ley para la creación del Comisionado Parlamentario para las Infancias y Adolescencias con la convicción de que tiene que haber una persona que sea la que se ocupe de estar viendo, controlando, viendo el caso a caso, inspeccionando también, viendo qué pasa con los dineros que dedicamos a las infancias y al gasto social en infancia, viendo la niñez institucionalizada, que está viviendo situaciones muy graves que semanalmente estamos conociendo, situaciones que a veces llevan años en esa gravedad, y que también se ocupe de las infancias vulneradas, que no solo las que están institucionalizadas. Nosotros tenemos un nivel muy importante de violencia contra los niños, de maltrato infantil. El CIPIAP detectó casi 9.000 casos el año pasado, un aumento año a año que se está dando de casi el 10%, 7 de cada 10 denuncias de violencia sexual, o sea, los casos que nos enteramos son de niños o niñas. También tuvimos 450 casos de trata en el último informe también del CIPIAB el año pasado. Es decir, tenemos una realidad con aristas muy duras para las infancias y yo creo que es esa etapa de la vida que tenemos que atender de manera prioritaria porque es determinante del resto de la vida de las personas y hay una correlación muy importante entre esas tragedias que viven muchos niños en su infancia y que después determinan un derrotero que termina muy mal, ¿no? Y que afecta a toda la sociedad, porque mientras no logremos atar con que el bienestar de todos tiene que ver con cómo tratemos a los que están pasando peor, no vamos a estar atendiendo la situación de desigualdad, de violencia, de delito, de adicciones, de gente en la calle, de gente en las cárceles. Así que bueno, creo que allí hay una deuda importante y que además está priorizada en el proyecto de este gobierno, que va a estar atendida en un presupuesto que va a tener sus restricciones por la realidad con la que nos encontramos desde el punto de vista económico y financiero, pero que allí en la infancia va a tener una mirada especial, no solo a nivel de las transferencias sociales, que son importantes, pero nadie vive de una transferencia, por más que esta pueda llegar a 12.000 o 15.000 pesos, por más que se dupliquen las transferencias. Tenemos que atender allí la situación laboral de esas familias, pero la tenemos que atender con propuestas en materia de cuidados para que las mujeres de las familias puedan salir a trabajar o puedan salir a estudiar, revitalizar el sistema de cuidados. La tenemos que atender con vivienda, la tenemos que atender con educación.
Nosotros tenemos un 64% de niños con ausentismo crónico en la escuela, en el último estudio de INED. Entonces, allí hay una cantidad de problemas que nos están explotando por todos lados y que nos reflejan que tenemos que ocuparnos de ese tema porque empeora a medida que avanza la edad. Recientemente se difundieron algunos datos que el principal problema que detectan los uruguayos es la inseguridad. ¿Es así o porque es un problema que constantemente se refleja en cada uno de los departamentos? Bueno, tú sabes que en ese trabajo de equipos que se divulgó ayer de los principales problemas del país, la inseguridad es el principal problema que señala la gente en la encuesta a nivel de Montevideo y zona metropolitana. En el interior el principal problema o la principal preocupación es el trabajo, ¿no? Nosotros tenemos una situación de inseguridad notoria en Montevideo con delitos que han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, y también acá, porque yo escuchaba ahora en un medio en el que estuve que hay una campaña con el tema de la estafa, ¿no? que se hace sobre todo a los adultos mayores. Tenemos una problemática seria en los homicidios, ¿no? Entonces, el delito puede ir cambiando, pero tenemos una situación de violencia y de criminalidad y de crimen organizado y narcotráfico que se refleja también en el territorio, que se refleja también en las zonas en las que están teniendo un rol determinante, ¿no? Entonces, sí existe esa problemática, pero en el interior existe la problemática del trabajo, la gente la siente como la prioritaria y de hecho es lo que reclaman, ¿no? O sea, fuentes laborales, la posibilidad de tener un ingreso que les asegure tener autonomía y que es la principal política social, ¿no? Bueno, ese es un tema clave para nosotros. Bien. Para finalizar, tenés tu trayectoria de muchos años, sos una de las caras más conocidas del Uruguay. Ahora, para una futura carrera política, que ya la estás haciendo, ¿corres con ventaja tomando en cuenta que dentro de tu sector estás dentro de uno de los más privilegiados o donde tiene mayor adhesión para, no sé, en el día de mañana que puedas tener una candidatura, una precandidatura a la presidencia? Estoy en un sector en el que trabajamos mucho y estoy trabajando mucho. Y estoy en un sector que la gente acompañó, ¿no? Y que la gente acompaña, pero que nosotros tenemos que responder con mucho trabajo y tenemos que responder con los compromisos, ¿no? Asumiendo los compromisos y respondiendo con ellos. Yo creo que hablar del 2029 sería una irresponsabilidad. Estamos recién en el 5º mes de gobierno, empezando a funcionar en una cantidad de áreas y lo que yo quiero es acompañar este proyecto que lidera Yamandu Orsi como presidente de la República, que es un hombre excepcional, acompañar este proyecto ayudando a ver estas problemáticas y ayudando a generar respuestas para esta problemática. Trabajemos en este 2025 y en este 2026, trabajemos en una proyección que nos permita pensar en el mejoramiento de las personas que están en una situación menos privilegiada, que es lo que tiene que hacer además una fuerza de izquierda. En eso estamos.